deuda externa es una problemática que acompaña el devenir y el transitar de nuestro país desde nuestros principios institucionales. Desde que la Argentina no era Argentina, no era un Estado-nación. O sea, muy particularmente tener en cuenta, por ejemplo, que antes de que la Argentina se conforme como un Estado-nación, los estados provinciales ya tenían endeudamiento. Hay 3 endeudamientos muy particulares que son muy mencionados. Uno en particular, que es el de 1826, en ese momento el ministro de Relaciones Exteriores, Bernardino Rivadavia, que representaba la provincia de Buenos Aires, con la banca Baring Brothers de origen británico. Fue un endeudamiento, digamos, que es muy cuestionado, de mecanismos de corrupción, digamos, porque se solicitó un préstamo y luego no llegó a la Argentina como debería haber llegado los términos del acuerdo que se celebró. No obstante, la Argentina terminó reconociendo la validez de ese endeudamiento. Por otro lado está el endeudamiento de 1851, durante la gobernación, o vamos a decir la directriz del entonces gobernador de la provincia de Entre Ríos, un caudillo federal muy conocido, y un conflicto con el gobernador Rosas. Había un conflicto de intereses, eran 2 federales, por un lado está Urquiza representando a las provincias y en representación de Entre Ríos, y por otro lado Rosas representando a la provincia de Buenos Aires. Hubo un conflicto bélico, para sostener ese conflicto bélico había que endeudarse. Bueno, lo que hizo Urquiza fue endeudarse con el Imperio de Brasil para sostener ese conflicto, y luego derivó en el exilio de Rosas y todo ese conflicto, digamos, que abrió un nuevo capítulo a la República Argentina. Y el último endeudamiento, que se dio justamente en paralelo mientras los constituyentes, o sea, cada provincia envió delegados a Paraná para conformar y redactar o sedimentar lo que era ese proyecto de constitución que había trabajado Alberdi, una persona muy conocida o muy hablada hoy. Bueno, esas son las 3 deudas que se abordaron en esos tiempos, y que el Estado Nacional, una vez que se conformó como tal, terminó adhiriéndolas, reconociéndolas y pagándolas, porque la verdad que esas deudas se terminaron de pagar no hace mucho tiempo. O sea, son deudas que se fueron sosteniendo a lo largo del tiempo. La famosa deuda 100 años, digamos. La famosa deuda 100 años, vamos a decir, algo por el estilo. ¿Qué relación hay? Digo, porque se supone que en Argentina somos un país que tiene 3 poderes que son independientes y que cada uno debe encargarse de cada cosa para que la cosa funcione bien, digamos. Pero acá se habla de complicidad entre Ejecutivo y Parlamento. ¿Por qué? Bueno, ahí particularmente, justo hablábamos y mencionábamos a Alberdi. Alberdi, cuando pensó el proyecto de constitución de la República Argentina, no solo la pensó desde un punto de vista político y económico liberal, sino que lo pensó desde un punto de vista meramente republicano. O sea, lo que hizo Alberdi fue de alguna manera copiar el modelo de Estados Unidos, de la Constitución de Estados Unidos, y depositó en manos del Poder Legislativo la facultad de contraer empréstitos y de arreglar esos empréstitos. Pero históricamente lo que hizo el Congreso, o sea, a través de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, fue delegar esa facultad en manos del Poder Ejecutivo. Esto se da a través de un mecanismo que se llama Instituto de la Delegación Legislativa, que es cuando el Congreso, a través de una ley especial, determina delegar facultades constitucionales que meramente le corresponden a él por un tiempo determinado a una administración de gobierno. A partir de ese momento es que el Poder Ejecutivo puede tomar esas facultades y trabajar, administrar, etcétera, el lineamiento que, digamos, le es más cercano a su política o al proyecto que quiere llevar adelante. ¿Eso pasó repetidas veces, digamos, desde la democracia para acá? Particularmente con la gran mayoría. No te quiero decir como una en totalidad para no discriminar algunos datos, pero en su gran mayoría todos los endeudamientos se dieron a través de este mecanismo. O sea, el Congreso delegó en manos del Poder Ejecutivo el endeudamiento, el arreglo de la deuda, entre otras cosas. Todo lo relacionado al endeudamiento estuvo llevado adelante a través de este mecanismo que mencionaba antes. Si hablamos de consecuencias, digamos, ¿qué consecuencias tienen? Y las consecuencias las podemos ver en cuestiones muy cotidianas. Yo recién lo mencionaba en otro medio, un poco es contemplar que cuando hablamos de endeudamiento, no solamente estamos hablando de un compromiso que toma el Estado Nacional respecto a un organismo multilateral de crédito, sino que estamos hablando de financiar, o sea, dinero que el Estado podría estar aportando para sanear un barrio, para mejorarlo, para brindarle buenos servicios, deja de estar el Estado ahí presente porque tiene que hacer compromisos a un endeudamiento
con un organismo multilateral de crédito u otro Estado, pero particularmente con un organismo multilateral de crédito como el FMI, que lo que hace no solamente es prestarte dinero, sino obligarte a seguir un programa, instalarte un programa de seguimiento, de metas y de objetivos que uno tiene que estar cumpliendo constantemente. O sea que el Estado ya pierde como una facultad soberana de administración de sus propios recursos para pasar a tener que rendir cuentas a un programa impuesto, vamos a poner la comilla impuesto, por un organismo multilateral de crédito que tiene otros objetivos respecto a los que puede tener el Estado nacional o un gobierno en particular. Yo creo que un poco la idea es poder relacionar la deuda externa con ese faltante que a veces se le cuestiona la corrupción, se le cuestiona como a la mala administración, pero que si ahondamos más profundo vamos a encontrar que parte de los grandes problemas estructurales que la Argentina tiene que ver con políticas de Estado relacionadas al endeudamiento que no han llevado a buenas soluciones. En ese sentido, las deudas que se han tomado, ¿se tradujeron, por ejemplo, en obras y servicios o en inversiones, digamos, en sectores como estratégicos? Es decir, bueno, no sé, necesitamos establecer vías de tren en todo el territorio nacional, entonces no tenemos ese dinero, lo pedimos prestado y tenemos vías en todo el territorio nacional. La verdad que no datan datos. De hecho, el último endeudamiento que se celebró con el FMI en el año 2018, durante la gestión del ministro Caputo, actual ministro Caputo, que también fue ministro en ese momento, se tomó una deuda con el FMI por un monto mucho más grande del que Argentina podía pagar. Ese es el gran cuestionamiento. Y ese dinero no es que se tomó para invertirlo en gastos de capital, se dice, sino que se llevó un dinero y se terminó diluyendo en gastos corrientes y sobre todo las cosas, como apuntan muchos informes del Banco Central y de otros organismos, al lavado de dinero, a la fuga de capitales. Dos preguntas finales que tienen que ver más con tu carrera y con tu preparación, porque todos estos datos que nosotros estamos charlando forman parte de un trabajo que fue premiado, que fue reconocido, que está disponible para quienes quieran leerlo. ¿Por qué estudiar sobre este tema? Digamos, ¿qué fue lo que te llevó a realizar esta investigación? Como decía en un principio, a partir de la premisa de la consulta de algo tan básico como decir qué es la deuda externa. Yo, como siempre digo, vive de conurbano, que la verdad que no eran temas que por ahí se charlaban en casa, si bien mi casa es una casa en la que se charla de política o de temas sociales, no era la deuda externa un tema muy concreto. El poder acercarme por ahí al poder legislativo y ese interés, un poco convocarme como ciudadano de a pie a pensar, ¿qué es este tema? ¿Por qué se habla tanto y por qué se sabe tan poco? Porque siempre se habla, pero se sabe poco. O sea, lo que llega a nosotros como ciudadanos de a pie es muy poca la información. Bueno, para eso uno tiene que indagar, consultar, preguntarse y salir un poco de ese lugar de comodidad, en mi caso, o de estigma de porque somos chicos del conurbano, no pensamos en eso. No, la verdad que somos personas que queremos a nuestra patria, que quererla también simboliza pensarla, razonarla y aportar ideas concretas, pero para uno aportar ideas también tiene que, en principio, saber de lo que está hablando. Así que un poco fue ese el objetivo y un poco nada, digo, también abrirse camino, ¿no? en un mundo que muchas veces suele ser para pocos. El mundo académico suele tener esa particularidad, pero si uno se esmera, se acompaña y se rodea de personas que además confían en uno puede dar un salto cualitativo y pensar y además trabajar en cuestiones académicas serias que luego, como en mi caso, reciben premios, pero que en el fondo no termina siendo ese el objetivo, sino que el objetivo tiene que ser animarse, sentarse, redactar, escribir, investigar y decir, esto pienso a partir de todas estas fuentes, este es mi aporte sobre este tema. ¿Dónde está disponible? ¿Está disponible? Está disponible, sí, es un libro digital que fue premiado, reconocido por el Honorable Consejo Deliberante, además de reconocer mi mérito académico, digamos, en esta participación específica. El libro se llama 40 años legislando en democracia y lo pueden encontrar en internet. Damos el link y los invito a leerlo. Van a encontrar muchos trabajos, no solamente el mío, sino el de otros alumnos y alumnas de universidades nacionales del conurbano bonaerense, que también, como yo, tomaron la decisión de investigar sobre temas que hacen a la educación cívica y particularmente a la democracia argentina, que hay que defenderla y que hay que cuidarla.